La bendición de estar aquí. Nuestro pastor salió a compartir a otra iglesia. Me tocó la bendición de estar con ustedes en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar aquí para recibir la palabra? Eso. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, un título que se llama Nuestras Obras. ¿Cómo se llama? Nuestras obras, ¿no? Sabemos que las acciones hablan más que mil palabras, porque las palabras, sí, las palabras se las lleva el viento. Y no con esto quiere decir que pues no vamos a expresar lo que sentimos o no vamos a expresar lo que a veces queremos expresar. Sí, son buenas las palabras. Son buenas, la buena palabra es medicina, ¿sí? Para el corazón de los demás. Pero de pronto hay personas que se proponen cambiar y decir, ¿sabes qué? Pues ya me voy a comportar, voy a ser diferente. Le pide perdón al esposo, a la esposa. Amor, te prometo que voy a ser diferente, ya voy a cambiar. Y dura 2 o 3 días, una semana tal vez. Pero pasa esa semana, pasa ese mes, ¿y qué pasa? Volvemos a practicar lo mismo. Entonces es ahí cuando la gente dice, las palabras se les lleva el viento. Yo ya no te creo. Siempre me dices lo mismo. Siempre es lo mismo contigo. Y por eso dice, las palabras se las lleva el viento. Nuestras obras son nuestras acciones. Acciones diarias en las que desarrollamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el deporte, etcétera, etcétera. Alguien dijo, somos lo que hacemos, no lo que hablamos. ¿Sí? Somos lo que hacemos, no lo que hablamos. Nuestras acciones son tan poderosas, ya que de ellas depende nuestro destino y el destino de nuestras generaciones. Son tan poderosas, ¿por qué? Porque de la acción del padre depende el camino de quién. Depende el camino de un hijo. Porque los hijos no se fijan en nuestras palabras, se fijan en qué. En nuestra conducta, en nuestras acciones, en lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Queremos que el niño ore y yo no oro. Queremos que mi hijo venga a la iglesia, pero yo no vengo a la iglesia. Hijo, ponte a leer la Biblia. Oye, mamá, oye, papá, pero si tú no la lees. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos lo que hacemos. Las obras son tan poderosas. Nuestras acciones son tan poderosas que cuando nuestros hijos crezcan, de lo único que se van a acordar será de cómo papá y mamá vivió y le modeló, en este caso, el carácter de Cristo para sus vidas. Hijo, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, mamá, papá, pues yo te veía que ibas a ir de vez en cuando. Pues yo llegué a creer que tal vez la iglesia no era tan importante. Entonces pues decidí tomar mi camino y pues le voy a hacer como tú. Voy a ir de vez en cuando. Porque las acciones son tan poderosas. Nuestras obras son tan poderosas. Las obras que nosotros hagamos marcarán nuestro destino. ¿Sí? Marcará nuestro destino. Lo que yo haga hoy en la actualidad va a ser lo que va a trascender en mi vida en el futuro. Si hago obras buenas, voy a tener un futuro bueno, no un futuro lleno de donde no va a haber problemas. Los problemas siempre van a suceder en la vida, pero vamos a tener consecuencias buenas de las obras que nosotros hagamos. Es muy importante cuidar nuestra conducta. Lo decíamos ahorita, en nuestra casa, tal vez en la iglesia, en mi trabajo, donde yo me desarrollo día a día, en algún deporte, principalmente en mi casa. ¿Quién soy yo en mi casa? ¿Cómo actúo en mi casa? ¿Cómo vivo en mi casa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposo? Porque aquí podemos proporcionar una imagen muy espiritual. Ay, cielo cerrado se abre, tu reino se mueve. ¿Sí?
Y quien lo viera, uy, ese hermano es bien espiritual, ¿sí? Ahí los ángeles están subiendo y están bajando. Pero cuando ese hermano llega a la casa, se le olvida que cantó, no hay cielos cerrados, se abren. Ahora le abre el ojo a su esposa, ¿sí? Se le olvidó que los cielos se abrieron, ahora se cerraron. ¿Por qué? Porque es muy necesario, de lo que tratemos de hacer aquí, lo hagamos en nuestra casa. En nuestra casa es la lucha, torear al toro, a la esposa, ¿sí? Darle helado, bien amor, sí, lo que tú digas, ¿sí? Sí, está bien. Pero debemos de cuidar nuestra conducta con nuestra familia, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque de ella dependerá el rumbo de nuestras generaciones. Nuestras obras tienen poder. Pero ¿qué pasa? De pronto nos olvidamos que nuestras obras tienen poder y empezamos a obrar de mala manera, malas costumbres, malos hábitos. Y con esto no te digo que no te vas a equivocar, porque sí te vas a equivocar. A veces te vas a salir de tus casillas y te vas a molestar. Pero el problema no es ese, el problema es que no solucionas el daño que hiciste. Cuando se equivoque, remedien las cosas. Es muy importante cuidar nuestras obras, ¿sí? Y mucho más en mi trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto, decía la otra vez, un cristiano fumando? Un cristiano fumando, ¿sí? Oiga, pero cuando lo veía el hermano lo apagaba y lo tiraba, ¿sí? No, aquí andamos, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Y se le salen 2, 3 palabras en lengua, cosas a pasar, ¿sí? Oh, hermano, aquí andamos al cielo en victoria con la lucha, pero aquí andamos, ¿sí? De pronto en el trabajo nos envolvemos en las pláticas de nuestros amigos, ¿sí? ¿Y qué hay que nos identifique como cristianos? Porque hacemos lo mismo que ellos están haciendo y practicando. ¿Dónde está la gran diferencia? Necesitamos ser cuidadosos con nuestras obras, que algo me identifique en mi trabajo, cómo yo me comporto, cómo yo actúo. Si los demás roban, yo no tengo que robar, ¿sí? Ay, es que me obliga a robar, me obliga. Pero cuando le da la mochada, gracias, ¿sí? Ay, es que me obligó y me ganó la tentación. Debemos de cuidar cómo actuamos. La Biblia dice, Hebreos 12:1, traducción lenguaje actual, dice: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. ¿Cómo están todas esas personas? Refiriéndose a la gente que te rodea en tu diario y en mi diario vivir. Esas personas están como testigos, viendo nomás de qué patita cojeas, ¿sí? Tanto que nos ponen el hermano. Eso es una pena. Que nos digan el hermano diablo es una pena. Te digo porque me han dicho que es una pena, hermanos. El apóstol Pablo nos da y nos demanda que hay personas a nuestro alrededor como testigos. Y dice, por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Tienes que resistir, porque estar rodeado de gente que no es igual que tú, que no tiene las costumbres espirituales que tú tratas de cultivar, es muy difícil. Cuando menos lo imaginas, ya estás ahí con ellos platicando. Cuando menos lo imaginas, ya traes un botecillo ahí echándotelo. Sigo el ejemplo de Jesús, porque Jesús creó el vino, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que tenemos testigos. Charles Spurgeon dice, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia.
El mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. ¿Sí? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Qué es lo que lee el mundo? Mis obras, mis hábitos. Y con esto no quiere decir que voy a estar en una burbuja. No. Tú vas a ser como tú eres. Y si tú no cuidas tus obras, quiere decir porque no eres una persona cuidadosa. Pero el que es una persona cuidadosa, que trata de predicar a Jesús por medio de sus obras y por medio de su conducta, es una persona que naturalmente se le da el cuidarse, el tener cuidado con lo que habla, lo que acciona, lo que dice. ¿Por qué? Porque la gente no lee la Biblia, la gente lee tu vida y mi vida. Por eso cuidemos nuestras obras. Es tan importante cuidar nuestras obras, acciones ante las personas. Deben de cuidarse ante sus hijos, el esposo ante su pareja, mutuamente. Debo cuidarme del trabajo y con mis amigos, etcétera, etcétera. Pero es muy importante cuidar las obras cotidianas que practicamos todos los días. Sí, pero qué tan importante, es muy importante cuidar nuestras obras ante las personas, pero el punto es este: qué tan importante es cuidar mis obras ante Dios. Cuidar mis obras ante Dios. Y esto puede sonar algo contraproducente, sí, pero Dios está tan interesado en mis obras que el libro de Romanos 12:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a mis obras. Es el pago que yo voy a recibir de parte de Dios. Pero Efesios 2:8 al 10 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podría sonar contraproducente y decir: es que no va a ser por mis obras, va a ser por la gracia y el amor del Señor Jesucristo, que murió por mí en un madero. Pero Jesús, dicen amén, pero Jesús también le importan tus obras. Sí, el que Dios me salve es un regalo inmerecido. Eso es su gracia. Algo que puede ser gracia de Dios es que yo esté aquí, porque soy pecador como tú, pero que por su gracia Dios me ha puesto aquí, sí, este día, y por la confianza de nuestros pastores. Pero Dios así lo quiso. Pero todo es por su gracia. Eso es algo inmerecido. Pero las obras son tan importantes como para el mundo como para Dios, porque de acuerdo a tus obras, de acuerdo a mis obras, Dios me va a dar el pago que merezco. Porque un día me voy a morir y yo no voy a llegar allá arriba: Señor, vengo por la suite acá con las piedras de diamantes, un pisito pulido de oro. Vengo por ella, Señor, porque tu palabra dice que en la nueva Jerusalén habrá calles de oro. Sí, sí, eso es correcto, lo dice la Biblia. Pero Dios nos pagará de acuerdo ¿a qué? A nuestras obras, a nuestras acciones. Y la pregunta es: ¿qué obras estás haciendo? ¿Sí? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo me estoy guardando para el Señor en mi diario vivir? ¿Sí? La Biblia dice: nuestras obras seculares son importantes, pero son más importantes nuestras obras o acciones espirituales, de las cuales Dios está interesado ¿en qué? En nuestras obras. ¿Qué dije? Dios está interesado ¿en qué? En mis obras, en lo que yo hago. Un día Dios me va a demandar cómo yo viví mi vida. Cómo yo viví mi vida.
A veces dice dinero, dice riquezas, pero ¿qué hice para el reino de Dios? ¿Qué obras cultivé para Dios? ¿Qué obras espirituales cultivé para Dios? Cultivé obras seculares que son muy importantes. Cultivé para mi vida, cultivé para mi economía, cultivé para mi familia, cultivé, está bien, pero ¿qué cultivamos para el reino de Dios? ¿Qué he sembrado para el reino de Dios? Si apenas puedo orar, si apenas puedo leer la Biblia, si apenas puedo predicar el Evangelio, ¿qué obras estamos sembrando para el reino de Dios? Dios está tan interesado en tus obras como tú no tienes una idea. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 11 dice: ¿qué decía yo? ¿Qué decía? Que decía, o sea que Juan tuvo una visión, y en esa visión dice Juan que Dios le decía, por eso dice, tuve una visión que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Sí? Juan estaba en la isla de Patmos por consecuencia de haber predicado y confrontar a los líderes religiosos. Entonces los líderes religiosos dicen: lo vamos a llevar a una isla. Pero en esa isla Dios le da una visión a Juan, y en esa visión decía que él tenía que escribirle a las 7 iglesias. Pero ¿qué les iba a escribir Juan a las 7 iglesias? Y así brevemente vamos a ver Apocalipsis 2 del 1 al 5. Apocalipsis 2 del 1 al 5 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos juntos. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso tenía buenas obras, pero había perdido obras importantes. Había dejado de cultivar obras espirituales. ¿Y cuál fue? Que se habían apartado de su primer amor. Se habían apartado de la búsqueda y de la relación ante el Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis, la segunda iglesia, que es Esmirna, Apocalipsis, el mismo capítulo, del 8 al 10, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y la segunda iglesia, la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, en el mismo capítulo del 12 al 15 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. El Señor estaba interesado en las obras de la iglesia todos los días, y así sucesivamente. A las 7 iglesias Dios les dice: yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. De las 7 iglesias, 2 solamente se guardaron. De las 7 iglesias a las cuales Dios les habla, solamente 2 se guardaron.
que fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Ellos mantuvieron su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, pero 5 iglesias dejaron de hacer buenas obras, perdieron la cultivación espiritual de la cual se encontraba en el principio. Y Dios dice: yo conozco tus obras, pero espérate, tengo algo contra ti. Hay obras más importantes las cuales estás dejando de practicar. Mis obras son importantes para Dios. Lo que yo hago todos los días es importante para Dios, pero hay cosas que realmente valen más la pena. Esas cosas son las que dejamos de practicar. No es por obras, es por gracia. Pero a Dios le interesan tus obras, a Dios le interesan mis obras. Mi vida es como una película que un día yo voy a partir al cielo y Dios me va a poner esa película. ¿Sí? ¿Qué película? Los Avengers. Venciste al mundo. Y mira, tú eres Thor, es más. Yo siempre te comparé con Thor. No, tú eres Hulk. Yo siempre te comparé con Hulk. Dios me pondrá la película de mi vida. ¿Y cómo me voy a sentir el día que Dios me ponga y me haga reflexionar de las obras que yo practiqué aquí en la tierra? Señor, espérame, dame una semana y vas a ver que voy a hacer obras nuevas. No, porque la oportunidad de cultivar cosas buenas, obras buenas, es aquí en la tierra. Es aquí cuando tienes vida. A veces da flojera. A veces da flojera orar, a veces da flojera buscar a Dios, leer su palabra, a veces da flojera venir a la iglesia. Pero ¿qué son obras que realmente valen la pena? De las cuales Dios está interesado que yo vuelva a las primeras obras. Que yo vuelva a las primeras obras, a lo que un día yo hice, a lo que un día yo cultivé. Pero algo que me llama la atención es que Dios le habla a la iglesia. ¿A quién Dios le habla? A las 7 iglesias. Pues ya que estamos hablando de películas, otra vez estaba viendo la del Thor. ¿Han visto la película de Thor? Es que mis hijos no ven otra más que lo saben. Y hay una parte, yo sé que no tiene nada que ver, pero es un ejemplo práctico. Hay una parte donde, al último, no sé si la han visto, donde Thor tiene que defender su tierra, que es Asgard, algo así, Asgard o Asgard. Entonces tiene que salvar esa tierra de su misma hermana. Pero el gran problema es que su misma hermana se fortalece ahí. Entonces, para vencer a la hermana, Thor tenía que destruir Asgard. Entonces un día su padre le dice: Asgard no es su tierra, es su gente. ¿Sí? Entonces, si Dios le habla a la iglesia no es esta pared, no es aquella, ni el plafón. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es su gente, somos nosotros. Entonces, ¿a quién le estaba hablando Dios? A la gente de cada iglesia. Que Dios estaba pendiente a las obras de las 7 iglesias, de la gente que moraba en ellas. Entonces, meditando y preguntándole al Señor, en aquel entonces, en el siglo aquel, alguna iglesia perdió el primer amor, otros cayeron en la fornicación y el adulterio, otra iglesia permitió que ministrara a una mujer llena de adulterio y pecaba con ella. Las 5 iglesias se volvieron al pecado, perdieron las obras importantes. Pero la gran pregunta es: ¿qué ha perdido hoy la iglesia en el siglo XXI? ¿Qué ha perdido la gente en el siglo XXI? Y con esto no quiere decir que yo voy a establecer una nueva ley de la Biblia. No. Pero en aquel entonces la iglesia perdió las obras de ese tipo. Pero ¿qué obras importantes ha perdido la gente del edificio? Creyentes como no creyentes. Y diciéndole al Señor: Señor,
Pero ¿qué ha perdido la gente del siglo XXI? ¿Sí? ¿Qué ha perdido la iglesia? ¿Qué ha perdido las personas? ¿Qué ha perdido la gente? ¿Qué obras hemos dejado de cultivar? ¿Qué obras hemos dejado de hacer? Y algo que el Señor me decía, que la gente del siglo XXI ha perdido su identidad. La gente ha perdido su identidad. La iglesia ha perdido su identidad. ¿Sí? Circunstancias de ser una persona, lo que viene siendo identidad de lo que significa circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que le diferencian de otras. ¿Pero qué quiere decir identidad? Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Ser una sola persona. Mientras tomo agua, dar un aplauso al Señor. Entonces, la identidad tiene que ver con ser una persona, porque yo no puedo tener dos credenciales, yo no puedo tener dos identificaciones. ¿O sí se puede? Bueno, no está bien. Ya se puede hacer, con la corrupción se puede hacer. Pero lo correcto es que yo tengo que tener una identificación, solo una. Y con esa tengo que vivir mi vida, renovándola. A los 18 años saliste flaco, ya cuando la renovaste ya saliste más gordo, porque ya embarnece. Pero es un mismo nombre, vive en Y eso es lo que tiene que suceder con la gente del siglo XXI, con la gente de la actualidad que ha perdido su identificación o que ha falsificado una identificación doble, donde de lunes a viernes se pone una identificación de no cristiano, se pone una identificación de que no hay ninguna diferencia entre yo y el que no conoce a Cristo. Pero el domingo saco mi identificación, que voy al servicio a escuchar la palabra de Dios, a tomarme un buen café de la cafetería, aleluya, y tengo mi identificación de cristiano. Pero se llega el lunes y cambio de identificación, y la iglesia se ha mezclado entre el mundo y la gente de la iglesia. La gente que conoce a Cristo se ha mezclado con la gente que no conoce a Cristo. Porque si me voy a mezclar con esa gente, que sea para predicarle la palabra de Dios. Pero mucha gente se ha mezclado para practicar las obras que ellos practican. Tenemos dos identificaciones. La iglesia ha perdido su identidad. Dice que identidad tiene que ver con rasgos que lo hacen diferente a otra persona. Entonces, cuando yo tengo identidad, algo me va a diferenciar de las demás personas. Mira, ella no echa chisme como nosotras, comadre. No es que ella va a la iglesia. Ya tienes identidad. Compadre, ese que está allá, ¿no pitea o qué? ¿Le pega a la vieja o qué? No, compadre, es que él va a la iglesia, él es aleluya, compadre. Pues con razón, no se parece a ni uno de nosotros. Esa persona tiene identidad. Esa persona sabe que el domingo tiene que ir a un servicio, pero sabe que el lunes tiene que buscar a Dios. Y sabe que el martes tiene que buscar a Dios. Y sabe que el pecado es incorrecto para Dios. Y cuando va a su trabajo, cuando va a su deporte, él es diferente. Porque entiende y tiene una identidad. La identidad de un hijo real del Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que tener identidad. Hoy la gente de este siglo
ha perdido la identidad. Hoy el Señor nos dice: yo conozco sus obras, pero han dejado su identidad. Se han envuelto en el pecado, en la idolatría y en la preocupación del sistema. Sí, una persona que tiene identidad entiende que Dios lo hizo hombre y no lo hizo niñita, sin ofender y tratar de ser legalista ni como quién sabe qué. Pero hay jóvenes batallando con el homosexualismo. Hay mucho joven confundido y de pronto ve que fulano sale del closet, sultano sale del closet, entonces dice: ay, pues yo también voy a salir. Sí, un ejemplo, ¿no? Yo no voy a salir. Pero hay mucho joven confundido y con falta de identidad, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer. Esa es la identidad, y como jóvenes y como mujer debo de guardar mi identidad con la cual Dios me creó, que Dios me hizo hombre y Dios me hizo hombre. Pero un sistema quiere convertir a nuestros jóvenes a su sistema. Un sistema quiere envolverlos y hacerle entender con que trae su manita doblada es normal. Eso es una mentira del diablo, porque Dios te hizo hombre y Dios te hizo mujer. Ay, es que cuando lo hago me siento tan pleno, ni batallo. Ay, es que cuando lo hago me siento tan plena. Sí, confundido y buscando solo un argumento para decir: lo que yo estoy haciendo está bien, y si mis padres no aprueban mis gustos, me voy de la casa. Porque está perdiendo su identidad. Como joven o como hombre, Dios me hizo hombre, Dios hizo mujer. Pero hoy la gente ha perdido su identidad, tanto joven y tanto viejolón ya saliendo del closet, pensando que eso es correcto, cuando ese no fue el diseño del Señor. Y no, ay, qué juzgador, qué criticón, critica, no respeta. No, nadie está en contra de eso, porque al final de cuentas tenemos que respetar, pero tenemos que darle identidad a nuestros hijos y hacerles entender que él es hombre y que ella es mujer. Y mucho joven ha perdido su identidad haciendo marchas de sexo y defendiendo sus ideas del mundo, porque ideas de Dios no son esas. Ideas de Dios no son esas. Pero que hoy la gente, hoy la iglesia está perdiendo su identidad. Cuando pasamos un problema, se nos olvida que Cristo está con nosotros. Nos amedrentamos, nos acobardamos y nos preocupamos igual que los demás. ¿Qué me diferencia del que se preocupa o el que no se preocupa? Si estoy igual que él, preocupándome, ay, y ya supiste, hombre, y como quién sabe cuántos muertos, y esto y el otro, ay, sí, yo no me la sabía esa. Está más informado el que conoce a Cristo que el que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos perdido la identidad. El Señor nos dice que somos linaje escogido, pueblo adquirido para Él. El Señor nos dice que todo lo voy a poder en Jesús, que me va a fortalecer. El Señor me dice que en Él soy más que vencedor. Y esa debe ser la identidad de la iglesia: soportar, aguantar las crisis, no darle para atrás y entender que el que me respaldó, que el que me llamó, su Padre, mi Padre, soy hecho a imagen y semejanza a Él. Y esa es mi identidad aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Señor! La iglesia tiene que recuperar su identidad. El Señor te dice: conozco tus obras, pero has perdido la identidad. Dejamos de predicar, ya no queremos cambiar. Se nos hace difícil guardarnos para Él, porque hemos perdido la real identidad que un día la iglesia tuvo. Tu identidad no es de un alcohólico, no es de un vicioso. Hay matrimonios perdiendo la identidad. ¿Por qué? Porque si no engaño a mi esposa, soy vieja. Porque si no engaño a mi esposa, voy a ser gay.
Pero la gente ha perdido la identidad, pensando que para poder satisfacer tu personalidad tienes que engañar a tu esposo, tienes que engañar a tu esposa. El Señor dijo: fructifíquense, no dijo divórciense. Pero es lo que estamos haciendo. Matrimonios que creen que la verdadera solución es un divorcio, es un separo, pero no, porque han perdido la identidad, porque el diseño de Dios fue la familia. El diseño de Dios fue la familia, y esa debe ser nuestra identidad. Cuidar nuestra familia, luchar por nuestra familia, no dejar a mi esposa, no dejar a mi esposo tener el valor suficiente para reconocer mis errores y decir: amor, ¿sabes qué? La estoy regando, pero vamos a luchar, porque esa es la identidad de Dios para la familia. Dios no quiere separo, Dios no quiere divorcio, Dios quiere familias unidas, familias que le amen y le sirvan todos juntos, porque ese fue su diseño de Dios para la gente. Lo segundo que la gente ha perdido hoy en día, lo segundo que la iglesia ha perdido hoy en el siglo XXI, donde todo es tan normal, donde vemos en un mundo que se está llenando de tanta tecnología, tanto sistema, tantas ideas erróneas. Pero lo segundo que hemos perdido como personas es el amor. El Señor nos dice: yo conozco sus obras, pero han dejado el amor. Y esto no es una cuestión de sentimentalismo, que me lastimaron y dije: voy a aprovechar para desahogarme. Esto no es cuestión de eso. Es que como personas hemos dejado el amor, hemos dejado lo más importante. Estamos en un sistema que cada quien busca lo propio egoístamente, donde a mí me vale lo que a la persona de al lado le pase, donde a mí no me importa si aquel necesita. ¿Por qué? Porque yo me gano mi dinero, ¿cómo lo voy a regalar? Nos hemos vuelto una sociedad tan áspera, una sociedad tan rencorosa, que hemos perdido lo que realmente vale la pena, que es ayudar al prójimo. Y con esto no te quiero decir que te pases toda la vida, semáforo por semáforo, ayudando a toda la gente, porque no vas a poder. Pero en cuanto esté a tu capacidad, a tus posibilidades, tú ayuda a quien tengas que ayudar. Da al que no tiene, porque el que da al que no tiene, al Señor Jesús le está dando. Hemos perdido el amor, lo que realmente es importante. La Biblia me enseña en 1 Corintios 13, del 1 al 3: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ahí no tengo amor, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Resumiendo esto, tú puedes tener todo lo que puedas tener, pero si tu corazón no tiene amor, tú no tienes nada. ¿Por qué? Porque el corazón de la Biblia se basa en el amor, que es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque el amor fue el que impulsó a Jesús a morir en una cruz. El amor es la clave de la vida, es lo que le dio la fuerza al Señor Jesucristo para pagar pecados que Él no tenía que pagar. Pagó mis pecados principalmente, pagó los tuyos. Pero ¿cuál fue el motivo? Fue que Dios amó. Y si yo no amo, la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y el que no lo conoce no ama. Y poder estar aquí yo, podré venir aquí yo, pero puedo ser la persona más rencorosa que puede existir. Puedo ser la persona más resentida que puede existir. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo voy a perdonar si no sabes lo que me hiciste? Sí, pero sé que Jesús perdonó al que le clavó la lanza en el costado. Sé que Jesús perdonó al que le puso los clavos. Sé que Jesús perdonó al que le puso la corona de espinos.
Sé que Jesús perdonó al que le abrió el lomo con latigazos. Sé que Jesús perdonó al que lo entregó. Quiero ser como Jesús, quiero hacer los milagros, quiero que los paralíticos se levanten, quiero que hablarle a alguien y que él camine sobre las aguas. Queremos los beneficios más notables. Queremos ser como Jesús a nuestra conveniencia, pero ser como Jesús es perdonar. Ser como Jesús es amar al que no lo merece. Aún sin merecerlo, Jesús amó a todos los que te mencioné. Y tú no puedes perdonar al que te enchuecó la cara. Yo no puedo perdonar al que me enchueca la cara. Ay, es que yo ya soy bien espiritual. Es que yo ya oro por la gente y yo esto y yo el otro. Yo no le hablo a él. Más dinero que él. Yo tengo mejor carro. Gente en la iglesia discutiendo quién tiene más, pero hemos perdido la esencia. Hemos perdido lo que realmente vale la pena: perdonar. Y si el hermano te hizo mala cara, bueno, sus motivos tenía, perdónalo, ora por él. Si el hermano te traicionó, perdónalo, ora por él. Si alguien te ha lastimado, perdónalo y ámalo, porque no es algo que se te obligue o que se te imponga, es algo que el Señor Jesús dejó establecido. Porque si yo no perdono a quien me ofende, mi Padre no me va a perdonar. Yo voy a llegar al cielo: Señor, hombre, le eché más chingana, aquí vengo ya. ¿Para dónde paso? ¿Para dónde paso? Pero el Señor te va a decir: detente. No pudiste perdonar a tu hermano en la iglesia. Detente. No pudiste perdonar a quien te hizo daño. Cargaste con el daño que te hicieron, pero con el daño emocional que yo me causaba pensando y recordando aquellas escenas dolorosas. Y amor y perdón no tienen que ver con relación. Yo lo amo, yo lo perdono, pero yo pongo una línea. Yo no voy a permitir que lastimen mi corazón, pero yo lo sigo amando. Pero no un amor sentimental de que, ay, siento maripositas, hoy lo amo, ay, pero pasan los días, no eres tú, soy yo, ya no te amo, no sé qué me pasa. Eso es un amor sentimental. Lo que Dios quiere es un amor incondicional, un amor con convicciones, que aunque Él tiene errores, tú lo amas y lo perdonas. Un amor que tú dices: amor, te amo, perdono tus errores. Eso es el amor que Dios quiere. Y como iglesia a veces estamos más peleados que una cantina. Porque muchos aquí o en cualquier lugar no se hablan. Hay hermanos aquí que no se hablan. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo conozco sus obras, sé que eres líder, sé que predicas, pero has dejado las primeras obras, has dejado el amor. Y si mi hermano peca, en vez de orar por él, los juzgo y chispeo de él. En vez de levantarme y acercarme y decirle: hermano, ¿cómo estás? ¿Pero qué? Hemos perdido la esencia que el Señor Jesús estableció para su iglesia, que el Señor Jesús estableció para su gente. Hemos perdido el sentimiento puro y real que identificó a Jesucristo, que fue el de amar a mi prójimo. Y si yo quiero ser como Jesús, olvídate de los milagros y comienza a amar a tu prójimo. Comienza a perdonar al que te hizo daño, y así vas a ser como Cristo. Porque si algo identificó a Jesucristo, fue el amor con el que Él caminó hasta la muerte. Debo de volver a las primeras obras. Debo de entender que si yo no amo, que si yo no perdono, mi Padre no me va a perdonar. ¿Y qué es más importante para nosotros? Darle el perdón a alguien no tiene que ver con que se lo merezca. Darle el perdón a alguien tiene que ver porque tú te lo mereces. Porque tú necesitas ser feliz, tú mereces ser feliz. Es difícil perdonar,
sí es difícil. Es difícil hablarle a alguien que te lastimó, sí es difícil. Pero recuerda que si no perdonas, tu Padre no te va a perdonar. Y es más importante perdonar a alguien que no lo merece, a que mi Padre me perdone y poder vivir una eternidad con Él y poder disfrutar de su eternidad. Lo tercero que la iglesia, que la gente ha perdido hoy en día, la gente ha perdido la fe. El Señor dice: yo conozco sus obras, pero han perdido su fe. Hay mucha gente que ha perdido su fe. Tantas personas envueltas en todas las enfermedades que están pasando hoy en la actualidad. Incluso la iglesia está siendo bombardeada, la iglesia está siendo atacada, la iglesia tiene el escudo y el sistema le ha estado bombardeando, y muchos han tirado el escudo de la fe y han permitido que la duda, y han permitido que la adversidad venga a tomar control de ellos. Pero ¿por qué pasa eso? Porque se nos ha olvidado lo que un día el Señor Jesucristo hace con nosotros. Tenemos que volver a la fe. Muchas personas dicen tener fe, pero la realidad es que su fe está tan apartada de Dios. Claro, si a eso se le puede llamar fe. La fe es una especie en peligro de extinción, donde muy pocos se están mirando. Una especie en peligro es algo que se mira muy poco. Y hoy en los cristianos, hoy en la gente creyente y no creyente, hay un peligro de extinción que se llama fe. ¿Por qué? Porque muchos están vendiendo sus principios y envolviéndose en el sistema y olvidándose lo que Dios dice en su palabra. Muchos están tirando el escudo de la fe y agarrando el escudo de la incredulidad. ¿Por qué? Porque no vemos una solución, porque pensamos que lo que Dios me dijo nunca se va a cumplir, porque pasan los años, porque pasan los días, porque pasan los meses y nunca veo mi milagro. Entonces escucho un comentario que alguien me dice: oye, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? Entonces yo me quedo con ese comentario y digo: es cierto, tiene razón. Y comenzamos a dudar, comenzamos a tirar el escudo de la fe, aquel escudo que un día te identificó, aquel escudo que venían las pruebas a tu vida, que venía la adversidad a tu vida y tú decías: aquí me voy a morir en la raya. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Aquel escudo que ponías ante los problemas, ante la adversidad, y no importa la enfermedad que pudiera venir a tu vida, tú te mantenías firme, creyendo en que aquel que te llamó terminaría la obra. Cuando venían los procesos a tu vida, tú te mantenías firme y no te importaba lo que viniera. Pero ¿qué pasa? Hemos vendido nuestros principios, el principio de la fe, que es el que nos sostiene. Porque hoy en día vivimos tiempos donde lo único que me va a sostener es mi fe. Vivimos en un sistema donde lo único que me va a sostener es tu fe, es mi fe. Y si yo pierdo mi fe, pierdo mi rumbo. Si yo pierdo mi fe, pierdo mis convicciones. En la semana le pregunté a alguien: oye, ¿y tú tienes fe? Él no es cristiano, no conoce. Entonces él me dice: pues sí, tengo fe. ¿Y en qué tiene fe? No, todo va a cambiar. Y porque voy a cumplir mis metas. ¿Pero en quién tiene fe? No, fe en todo. Dice. Tú puedes tener fe del árbol si le tienes fe, dice. Pero esa no es la correcta fe. Porque la correcta fe es tener fe en Jesucristo. Esa es la real fe. Entonces yo le dije: ¿pero tienes fe en Dios? Sí, sí, tengo fe en Dios, me dice. Y le digo: ¿y qué estás haciendo para cumplir tus metas? No, pues nada, me dice, pero pues tengo fe, dice. Sí, esto no funciona así. Yo tengo que tener fe en Jesucristo, pero yo tengo que poner de mi parte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces es el tiempo de levantarnos y volver a creer con un genuino corazón. Es el tiempo de volver a confiar en Dios.
A pesar de lo que tus ojos puedan estar viendo, a pesar de lo que tu vida o tu crisis venga a decirte, a pesar que en tu familia no haya para comer, que veas que tu negocio no prospera, que tus familiares no salen adelante y que tú quieres que ellos se conviertan, entonces viene el diablo a decirte: mira, ¿dónde está tu fe en Dios? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Entonces yo empiezo a decir: es cierto, ¿dónde está mi fe? Pero el Señor dice: yo conozco tus obras, pero se han apartado de la fe, se han apartado de la confianza. ¿Por qué? Porque han hecho más caso al sistema, han hecho más caso a lo que se mueve allá, que dejaron de creer en los principios que el Señor Jesús estableció para su iglesia. Hemos dejado de creer en los principios donde Dios dice que si tú necesitas, Él te va a prosperar. No necesito malgastar mi tiempo, trabaje, trabaje y trabaje. Y con esto no quiere decir que no vas a trabajar, que no voy a trabajar. Pero yo creo que Dios va a prosperarme. Yo creo que Dios va a cambiar mi familia. Yo creo que Dios va a llamar a mis hijos. Yo creo que Dios va a hacer un milagro con mi vida. Yo creo que Dios va a hacer un milagro en mi enfermedad. Yo creo que Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es mi Padre y Él me suplirá conforme a mi necesidad. Yo creo en los principios de mi Señor Jesucristo, y no importa lo que esté mirando, no importa lo que esté viendo, yo me mantengo firme en la raya con mi escudo de la fe. Vendrán los problemas, vendrá la adversidad, pero yo sigo confiando en aquel que me llamó para su gloria. Ya estamos por terminar, hermanos. La fe, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, creer en algo que yo no veo. Yo no veo mi milagro, yo no veo lo que yo quiero, yo estoy viendo otras cosas. Pero ¿qué está viendo tu fe? Porque la fe y el temor necesitan lo mismo: creer. Y si yo creo en el temor, si yo creo en mi preocupación, eso me va a suceder. Pero si yo creo que Dios me dará el milagro, pero si yo creo que Dios responderá a mis oraciones, eso es un milagro que tú no estás viendo, pero que por fe tú ya lo recibiste. Es el tiempo de entender que la fe es tan importante, porque hoy en día, lo repito, lo único que mantendrá tu vida espiritual a salvo será tu fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es tan importante que yo tenga fe, porque si algo puede desagradar al Señor es mi incredulidad. Si algo puede desagradar a Dios es que yo no le tenga fe. Hay tanta gente en la angustia, preocupada por los tiempos que estamos viviendo, por la economía, por los hijos, por alguna crisis, ya sea de enfermedad o cualquier circunstancia. No importa lo que te esté sucediendo, hoy Dios te dice en el Salmo 46, del 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no voy a tener miedo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios estará contigo en los momentos más difíciles. Aún te encuentres en el lugar más solo de la tierra, allí Dios estará contigo. Allí su mano estará para levantarte, allí su mano estará para fortalecerte, allí su mano va a estar contigo. No voy a temer, dice el rey David, porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. No voy a temer, porque Él es mi pronto auxilio.
Dios no es como la Cruz Roja que llega después de tanto. Él llega pronto. Él es mi pronto auxilio. Y falta poco para tu milagro. Falta poco para que Dios te bendiga. Falta poco para que Dios responda tus oraciones. Porque Él es tu pronto auxilio. No desmayes. No abandones tu fe. No abandones tus principios. No te vayas al pecado y pensar que no tiene caso seguir adelante. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, me pase lo que me pase, yo seguiré creyendo en lo que mi Padre me ha dicho. Aunque otros se vayan, aunque otros abandonen sus principios, aunque otros crean que ya no hay solución, que ya no hay lucha, yo sigo creyendo en lo que mi Padre Jesucristo me ha dicho. Voy a ver a mi familia, voy a ver a mis hijos sirviendo, voy a ver mi matrimonio restaurado, voy a ver mi economía mejorando, porque no voy a temer, porque Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. ¿De quién vamos a temer? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! Dios dice: conozco tus obras, pero no te apartes de la fe, porque tu fe es el ancla que te mantiene en medio de un sistema lleno de olas que nos quieren mover, quieren sacar nuestras convicciones, quieren hacerme dudar, pero yo sigo creyendo y digo: Dios es mi fortaleza. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, viene de Dios que creó los cielos y la tierra. Y si Él me ha dicho, Él lo va a hacer. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Termino con esto. La mujer del flujo de sangre, por medio de su fe, pudo recibir su milagro. Un tartamudo llamado Moisés, por su fe en Dios, movió la mano de Dios y un mar grande y temible se abrió. Por su fe cerraron boca de leones. Por la fe en Dios, unos hombres en el fuego no se quemaron. Por la fe en Dios, un pequeño llamado David derribó un gigante llamado Goliat. Por la fe del Señor, un hombre llamado Pedro levantó paralíticos. Por la fe del Señor, un hombre llamado Gedeón pudo liberar un pueblo de las manos de los madianitas. Por la fe del Señor, un pueblo rodeó 7 veces unos muros muy cerrados que eran los muros de Jericó. Y tal vez venía la duda, venían tantas cosas, pero había algo que los mantenía y que era su confianza. Había algo que los mantenía y que era su fe en Cristo. Había algo que los mantenía, era aquel mismo Dios que estuvo con ellos en el desierto, que les tapaba el sol con una nube y que por la noche los guiaba con una columna de fuego. Aquel Dios que alimentó millones en medio de un desierto, eso los mantenía. Aquel Dios que levantó paralíticos, aquel Dios que resucitó a Lázaro, aquel Dios que murió por ti, es el Dios que está contigo y es el Dios que va a hacer las obras. Las obras no las vas a hacer tú, las obras las va a hacer la mano poderosa de Dios, porque cuando la mano poderosa de Dios se mete, no va a haber nada que le estorbe. Dios dice: es el tiempo de su milagro, y el diablo va a decir: no es su tiempo, y Dios va a decir: sí es su tiempo. Y
y los demonios van a decir, no es su tiempo, y el poder de Dios va a decir, si es su tiempo. ¿Quién dijo que no? Porque lo que yo establezco, lo que yo ordeno, no hay diablo que lo pare, no hay persona que lo pare. ¡Oh, aleluya! No hay nada que lo pare, no hay nada que lo pare, no hay nada que lo pare. ¡Oh! Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Levante sus manos y adore. Segunda de Reyes 6, del 1 al 7, dice: los hijos del profeta dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es muy estrecho. Vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: vayan. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó el palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro, y le dijo: tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Algo muy importante que el profeta le dice: ¿dónde cayó el hacha? Y él dijo: cayó ahí, ahí la perdí. Y la pregunta es: ¿dónde perdiste tu identidad? ¿Dónde perdiste tu fe? ¿Dónde perdiste el amor que Dios puso? ¿Dónde fue el día que te lastimaron? ¿Dónde fue el día que le permitiste espacio a la duda y que te empezaste a preocupar más por tus problemas y empezaste a creer más en lo que tus ojos miraban que en la poderosa palabra que Dios te había dicho? ¿Dónde perdiste las obras? El siervo le dice: allí la perdí. Entonces él cortó una vara, le echó al agua y flotó y recuperó el hacha. Moisés extendió una vara, lo hemos dicho. Moisés extendió una vara, y hemos dicho que la vara es el fruto de un árbol, y ese árbol es la cruz. Ese árbol es la cruz, y allí hay una vara, es el fruto del árbol, y esa vara es la que tú y yo necesitamos. La cruz, lo hemos dicho, que no se quedó allí en aquel monte donde Jesús fue crucificado. La cruz trascendió con más poder y gloria. La cruz se levantó con más poder y gloria. Y hoy vas a llegar a la cruz y le vas a decir: Señor, allí perdí mi identidad, allí perdí el amor, allí perdí mi fe. Entonces vas a echar la vara, vas a echar la cruz, y el Señor te devolverá la identidad. El Señor te devolverá la fe que perdiste. El Señor va a devolver el amor, porque el Señor Jesucristo tiene todo el poder para recuperarte y para darte todo lo que se ha perdido. Todo lo que el diablo te robó, el Señor te lo regresará aún doblemente. Hoy tienes que llegar a este lugar. Ay, mono, 10 pesos. Hoy tienes que llegar a este lugar y presentarte ante el pie de la cruz. Cuando quieren recuperar lo que habían perdido, porque déjame te digo algo: Dios no se olvida de nada. Y muchos que están aquí conocieron cómo mi esposa y yo llegamos a este lugar. Pedíamos raite de raite en raite. Llegábamos en una bicicleta, sí, pero siempre nos aferramos a creer que si Dios nos había dado una palabra, que si Dios nos había dado una promesa, Dios no tardaría en cumplirla. No importa el milagro que tú necesites, no importa cómo esté tu familia, lo que importa es una palabra que Dios estableció para ti, para
día de volver a las primeras obras. Hoy es el día de volver a la pasión. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de ser diferente. Hoy es el día de guardarme en mi casa y allá afuera. Hoy es el día de recuperar la esencia que Dios puso en tu vida desde el principio. Cuando tú decías, ya es tarde, tengo que buscar a Dios, doblaba tus rodillas. Padre, aquí estoy, hoy me fue mal, pero aquí llego delante de ti. Donde tú decías, Padre, tengo este problema, pero aquí estoy. Donde tú decías, tengo que leer su palabra. Donde tú decías, Jesucristo, te amo, Jesucristo, no puedo dejar de vivir sin ti. Pero hemos perdido la esencia. ¿Dónde perdiste el hacha? ¿Dónde perdiste el hacha? Hoy vamos a recuperar el hacha, vamos a recuperar la esencia. Vamos a pasar aquí enfrente.